No lo atacaron con armas, lo rodearon con regalos. No lo combatieron con violencia, lo tentaron con poder. Mientras el pueblo lo seguía por amor, el Sanedrín lo perseguía por miedo. Y a sus discípulos les ofrecieron cargos, herencias y palacios. Pero él ya había elegido la pobreza del alma pura sobre la riqueza del mundo corrupto. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasica. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. De frente al Sanedrín. Mientras tanto, el príncipe Judá, Faki y Simónides, que eran el alma triple de la Alianza Libertadora de Israel, se multiplicaban por medio de fieles agentes y servidores para ofrecer hospedaje a la multitud de peregrinos llegados de todas partes. El israelita disperso por todas las naciones civilizadas de entonces era casi más numeroso que los residentes en la Palestina. Toda la costa del Asia Menor y de Europa sobre el Mediterráneo estaba inundada de israelitas que comerciaban activamente fuera del país natal. Atraídos por la consigna «El Mesías está en Israel» para libertar a su pueblo, había corrido a media voz entre todos los hijos de Abraham, numeroso como las arenas del mar. Y las Pascuas de los últimos años fueron enormemente concurridas, con la esperanza de que en una de ellas sería la glorificación de la patria oprimida. El Sanedrín, por su parte, había tendido una red de espionaje para seguir de cerca los pasos del joven maestro, y día a día ese alto tribunal acumulaba despecho y cólera ante las obras estupendas que el profeta taumaturgo realizaba en todos los pueblos, ciudades y campos del país. Mas no era solamente eso lo que irritaba a los magnates del templo de Jerusalén, era más todavía la enseñanza que aquel audaz maestro se permitía dar al pueblo bajo y soez, según su sentir, debido a la cual comenzaban a creerse iguales ante Dios que ellos, los doctores, los sabios, los padres de Israel. Los sacrificios habían disminuido enormemente y por tanto la entrada de oro y plata en las arcas sacerdotales. El maestro nazareno había convencido a casi todo Israel y comarcas vecinas de que a Dios se le agradaba con obras de piedad y de misericordia, que Dios era amor por encima de todas las cosas, y se complacía más en la adoración y reconocimiento de un corazón sencillo y bueno que en las degollaciones de toros, becerros y carneros sobre los altares del templo. Y siendo así, que los grandes hacendados del país eran las más ilustres y antiguas familias sacerdotales, cuyas enormes riquezas eran el fruto de la venta de animales para los sacrificios, el lector comprenderá claramente que un Mesías como Yahshua de Nazaret no podía ser jamás del agrado del Sanedrín, sino por el contrario, considerado como un enemigo, harto peligroso para sus finanzas, que habían marchado viento en popa hasta que su palabra comenzó a oírse, afianzada y fortalecida por las maravillosas obras que realizaba por todas partes donde ponía sus pies. Mediante la furia de Herodías
se libraron oportunamente de la voz amenazadora de Johanán, el profeta del Jordán. Ahora tenían que buscar el medio de librarse de este otro profeta, más peligroso aún, pues que gran parte del pueblo empezaba a señalarlo como el Mesías anunciado por los profetas. ¿Qué harían con él? ¿Cómo lo harían caer en sus redes sin sublevar al pueblo? Una hábil combinación de espías podía darles la clave de la forma en que debían obrar para obtener algo parecido a un motivo legal para darle muerte, o por lo menos sepultarlo en algún torreón de los muchos que había desde remotos tiempos. Primeramente, hicieron espionaje sobre las personas allegadas al joven profeta. Cuando tuvieron amplio conocimiento sobre este particular, los espías estudiaron las condiciones de las personas cuya lealtad al maestro pudiera ser vencida mediante promesas adecuadas a este fin. A las mujeres se las tentaría por la vanidad y el lujo, trajes suntuosos, joyas preciosas, buenos partidos matrimoniales, etc. A los hombres se les buscaría el lado flaco de la codicia del oro y del poder. José de Arimatea y Nicodemos fueron llamados ante el Sanedrín para dar información sobre las pretensiones que tenía el joven maestro, que se mantenía alejado de la suprema autoridad del país. Les interrogaron separadamente y ambos dijeron lo mismo, sin que les hubieran dado tiempo a ponerse de acuerdo: que Yasua de Nazaret no tenía pretensión ninguna de orden material, sino solo explicar a los pueblos la ley de Moisés y aliviarles en sus enfermedades, en sus dolores y en su miseria. Nadie es más desinteresado que él, que hasta ha renunciado a su herencia paterna en favor de su madre viuda y vive de la generosidad de sus discípulos que tienen bienes materiales. A la pregunta de si era amigo o enemigo del César, amigo o enemigo de Herodes, ambos contestaron lo mismo. Para Yasua de Nazaret solo existe Dios Padre, dueño de cuanto existe y considera a toda criatura humana, desde el más poderoso monarca al más despreciado esclavo, como hermanos suyos, pues son hijos de Dios. Si obran mal, reprueba el mal. Si obran bien, aprueba el bien. Y en su corazón no cabe el odio para nadie, porque está lleno de amor, de paz y de la dicha infinita de hacer el bien. Entonces, dijo el presidente del consejo, ese hombre es invencible, invulnerable. Has dicho toda la verdad, contestó José de Arimatea. Es invencible e invulnerable. A Yasua de Nazaret, añadió Nicodemos, jamás se le podrá condenar con justicia. Se le podrá asesinar únicamente como se hizo con nuestros grandes profetas, con una cuchillada a traición o de los 1000 modos usados por los bandoleros y piratas. Pero una condena legal y justa jamás se dará contra un hombre que no ha hecho más que hacer el bien por donde ha pasado. Todo hombre, por grande y justo que sea, tiene siempre algún lado flaco, dijo Hanán sentenciosamente, pero vosotros le amáis demasiado para descubrirlo. «Descubridlo vosotros, que no lo amáis», contestó José de Arimatea. «Veo que no se puede contar con vosotros», dijo el presidente del consejo. «Para una injusticia nunca», afirmó Nicodemos. «Para la equidad y el bien estamos dispuestos». Como guardianes que sois de la ley de Moisés, creo que seréis los primeros en el cumplimiento de sus preceptos básicos. No tomar el nombre de Dios en vano, no levantar falso testimonio ni mentir, no matar, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Un gesto de ira mal disimulada pasó como un relámpago por aquellos rostros envejecidos en la mentira y el crimen.
Ambos amigos del maestro se retiraron con una intensa amargura en el corazón, pues vieron claramente el deseo de aquellos malvados viejos de encontrar la forma de sacar del medio a Yahshua con apariencias de legalidad. Los espías recibieron la orden de tentar a las mujeres que seguían al profeta, ya sea por halagos y promesas, ya por el temor a la difamación. Enterados de que hasta la pagana idólatra del castillo de Magdalo le seguía de cerca, la tomaron como uno de los muchos medios que pensaban usar para minar el prestigio del joven maestro ante las muchedumbres. Los hijos de aquellos graves doctores jueces de Israel habían asistido más de una vez a las fiestas de estilo griego que se dieran antes en el castillo de Magdalo, cuyas riquezas abrían su apetito de buitres insaciables, y jamás obtuvieron preferencia alguna de la joven castellana, ni la sabiduría de Samaí pudo atraerla como prosélita al judaísmo. Y que este joven rabí desconocido, sin escuela según ellos, sin títulos oficiales, sin fortuna, hubiera conseguido interesarla, era el colmo de la humillación, demasiado duro de soportar a su orgullo de raza, de jerarquía y poder. No podía ser. Las posiciones estaban pues delineadas, o ellos o él, ante el concepto público. María de Magdalo fue visitada por una hermana de Hanán en su nueva residencia de Jerusalén. Era una matrona muy devota y que quería parecer como un modelo de distinción, ya que era la crema de la aristocracia judía de ese tiempo. Por la suntuosidad de su litera y de la servidumbre que la acompañaba, bien podía compararse al boato de una princesa de sangre real. María estaba avisada por Gamaliel de que las principales damas de las grandes familias sacerdotales querían iniciar amistad con ella. José de Arimatea y Nicodemus la instruyeron sobre la forma en que había de contestar para no comprometer al maestro, pues tenía la seguridad de que la someterían con disimulo a un interrogatorio. Conociendo ellos la vehemencia de su temperamento y su carácter altivo, contrario a la simulación, temían a que no obrase conforme a la necesidad del momento. La devota dama judía encaró el asunto con suma cautela, pues conoció desde el primer momento que su interlocutora estaba bien preparada para hacerle frente. Después de un hábil preámbulo lleno de salamería, le dijo: «Hija mía, nuestra casa ha visto con satisfacción tu entrada en la santa fe de Israel, lo cual derrumba la barrera que te separaba de nosotros. Has pisoteado los ídolos paganos, y eso es un triunfo que te engrandece y dignifica. Noble señora», contestóle María, «creo que no estás bien informada respecto a mi vida, porque yo no he pisoteado ídolos paganos. Mi culto ha sido la belleza de la creación universal en todas sus manifestaciones, las artes y las ciencias, en lo que ellas tienen de grandioso y sublime para toda inteligencia que trata de comprenderlas. Fui educada en la religión de Homero, de Sócrates, de Platón y de Virgilio, o sea, el bien y la justicia. La religión de Israel no la he conocido hasta ahora, es verdad, y debido a eso comprendo muy bien que mis costumbres griegas han debido lastimar profundamente vuestros sentimientos y modos de ver y de apreciar las cosas de la vida. Comprendo asimismo cómo los devotos israelitas han juzgado mi vida con una severidad que habría aterrado a cualquiera otra mujer, pero no a mí, que jamás me he preocupado de exhibirme en mis actos. Fui enseñada a vivir sin molestar ni ofender a nadie,
y sin pretender tampoco acomodarme a las costumbres y gustos de los demás. He vivido para mí misma y ahora comprendo que en esto he sido egoísta, pues formo parte de una humanidad para cuyo beneficio todo esfuerzo y voluntad son necesarios. Desde ahora comienzo a olvidarme de mí misma para consagrar al bien de mis semejantes todo lo bueno que yo pueda dar. ¿Y por qué se ha obrado en ti este cambio tan fundamental, hija mía?, preguntó amablemente la dama judía. Desde que tuve la suerte de escuchar la palabra del profeta Nazareno, comprendí que había otro sendero con más claridad y belleza que el que seguía, sobre todo con más amor, y esto me decidió a hacerme discípula suya. ¿Nada más que eso?, insinuó con maliciosa sonrisa la astuta mujer, porque tengo oído mucho de la belleza física de ese joven profeta, tras del cual corren las mujeres y los niños. Y también los hombres, señora, la interrumpió María. La más elevada sabiduría sale de su boca como un torrente desbordado, y todos los que anhelan la verdad corren hacia él. Pero, ¿qué más se puede saber de lo que está escrito en nuestros sagrados libros?, insistió la dama con un tono un tanto agresivo. Todas las religiones tienen sus libros sagrados, muy respetables por cierto, pero cuyos principios no satisfacen a todas las inteligencias en el momento actual. El profeta Nazareno no trae un nuevo libro, porque al explicar los 10 mandatos de las tablas de Moisés, sostiene que cada hombre o mujer debe ser un libro vivo que enseñe el bien, la justicia y el amor de los unos para los otros. Él mismo es un libro vivo de justicia y equidad, de bondad y de amor, y por eso las multitudes le siguen, aparte de que no deja ningún dolor humano sin remediar. A vuestro hermano mismo, el ilustre Hanán, le curó de la úlcera cancerosa que tanto le hacía padecer. ¿Pero cómo?, exclamó la devota judía. Yo no sabía esa circunstancia, ¿no puede ser? Sí, señora. Hubo testigos y ocurrió en la casa de una princesa judía, cuyo primogénito sordomudo fue curado por el profeta Nazareno, en el mismo momento que al ilustre Hanán. Será así, puesto que lo aseguras. Aunque mi visita, añadió, no es petitorio de mano, me permito insinuarte, hija mía, que uno de mis sobrinos, el hijo menor de Hanán, desea relacionarse contigo con fines matrimoniales. Cumplió la pasada luna su mayor edad y su padre le ha puesto en posesión de su cuantiosa herencia, que consiste en el más hermoso de nuestros palacios de familia en Acarón, con las tierras que le pertenecen hasta la orilla del Mar Grande, tierras riquísimas de olivares, castaños y viñedos. Tiene además pradera de pastoreo para el abundante ganado, que es una mina de oro, pues es de lo mejor que hay en el país para los sacrificios del templo. El palacio está decorado a todo lujo, pues allí estuvo un tiempo la emperatriz Livia, esposa de Augusto, y su hija Julia. La riqueza en trajes y joyas es incalculable. En vez de seguir vanamente a ese profeta Galileo, pobre y de origen desconocido, creo que mi propuesta es ventajosa para ti. No continúes por ese camino, noble señora, interrumpió nerviosa María de Magdalo. Mi educación griega o pagana, como la queráis llamar, no me ha enseñado a venderme como se vende una esclava o una bestia, por elevado que sea el precio que me ofrezcan. Soy libre y quiero seguir libre y dueña de mis actos. La insinuación que me hacéis, señora, me honra grandemente y agradezco la deferencia. Queríamos arrancarte de la seducción de ese hombre y tú misma te hundes, dijo la judía con ira bien manifiesta.
¿Y qué importancia tengo yo para que queráis hacerme ese bien? Hay tantas princesas judías que serían dignas compañeras del hijo del ilustre Hanán. Y dime, ¿qué has encontrado en ese mago obrador de milagros, curandero de leprosos y apestados? He encontrado, señora, que es el único hombre capaz de hacer el bien sin interés de la recompensa, y en la tierra es esto tan raro y exótico como si se encontrase de pronto una estrella en el césped de mi jardín. Es un seductor de doncellas, exclamó airada la judía y se levantó para retirarse. Esto solo bastaría para desterrarle del país. Correríais el riesgo de que el país quedara desierto, contestó temblando de indignación María de Magdalo. Veremos si te acordarás. ¿Cuánto más te valdría haberme escuchado, joven imprudente? La devota hermana de Hanán salió seguida de su cortejo de lujosos criados. María de Magdalo corrió a su alcoba, tirándose sobre su lecho, lloró desesperadamente. Marta, que de Betania había venido a Jerusalén con ella y otras compañeras, se acercó sobresaltada de aquel desconsuelo. La joven solo contestaba entre sollozos: «Quieren perder al maestro y han mandado esa víbora a estrangularme». Se sintieron voces de hombres en el pórtico de entrada y luego la voz de Lázaro que decía: «¿No recibís al rey que llega?». Marta bajó corriendo la escalera y se encontró con su marido, que traía consigo al maestro y a los 3 ancianos, Gaspar, Melchor y Simónides. Marta les refirió brevemente la visita que acababa de retirarse, dejando a María en una desesperación terrible. «Hazla venir aquí, Marta», dijo el maestro, entrando al pórtico interior. «Dile que yo la llamo». Marta subió de nuevo a las alcobas y, acercándose a María, que aún lloraba angustiosamente, le dijo: «El maestro está aquí y te llama». ¿Quién sería capaz de resistirse a este llamado tiernísimo del amor del Cristo? Tal fuerza de sugestión tuvo siempre esa frase, que entre los grandes místicos fue tomada como un símbolo del amor divino, llamando ansiosamente a todas las almas. La desconsolada María se envolvió en su velo y bajó al llamado del maestro. Apenas le vio, corrió hacia él y, cayendo a sus pies, se abrazó a sus rodillas. «Señor», le dijo, «los hombres del templo quieren perderte. Huye, Señor, huye, que todos nosotros iremos contigo a donde quiera que vayas. En esta ciudad llena de víboras pereceremos todos». «Cálmate, María», le dijo dulcemente el maestro, poniendo su diestra sobre la doliente cabeza agitada en sollozos. «¿Crees tú», añadió, «que podrán ellos tocar ni un cabello de mi cabeza si mi padre no se lo permitiera? No llores por mí, mujer, sino por aquellos que no quieren la luz divina encendida ante ellos. Lloremos por sus tinieblas, para los cuales no habrá claridad posible en siglos y siglos». Simónides quiso averiguar todo lo ocurrido y María se lo refirió. «Deja esto por mi cuenta, niña, y no te desconsueles más. Aún Jehová no echó tierra en mis ojos, y ni el César romano ni los Herodes pudieron vencerme. ¿Qué han de hacer esos infelices cuervos abrillantados de oro y pedrería en contra de nuestro Señor, que tiene millares de pechos serenos y fuertes para defenderles? Anda, hija, anda y trae a estos viejecillos algo para tomar fuerzas, porque hemos venido a pie para no llamar la atención». El maestro sonreía de la buena lógica de Simónides, ante la cual todo volvió a la calma. Poco después,
comenzaron las exploraciones entre los 12. A Tomás le hicieron llegar una propuesta de hacerle agente comprador de telas de púrpura y piedras preciosas para los ornamentos sacerdotales. A Bartolomé, Mateo y Nataniel les buscaron el lado débil, ofreciéndoles puestos bien rentados ya en el colegio o ya en la administración de los cuantiosos bienes de las familias más potentadas de Judea. A Juan, por su juventud y belleza física, se interesaba en adoptarle como hijo un rabino de gran fortuna, ya anciano y sin herederos, a cambio de que siguiese estudios superiores en el gran colegio. Y el buen Pedro, con su acrisolada honradez, fue buscado insistentemente para ocupar la mayordomía vacante de una rica princesa viuda, gran amiga de la esposa del pontífice Caifás. El último, a quien exploraron, fue a Judas de Queriot, cuyo carácter retraído y taciturno no les prometía mucho. Fue el único que no dio una negativa, sino que pidió una espera para aceptar o no. Todas estas proposiciones eran hechas con tan rebuscadas maneras y hábiles combinaciones que no aparecían como salidas directamente del Sanedrín, al cual no se mencionaba en ellas ni aun de paso. De no haber sido por el interrogatorio hecho a José de Arimatea y Nicodemus, ni aun se hubiesen apercibido del origen de aquellas generosas solicitaciones. «Qué extraño resulta todo esto», decía Santiago. «Hasta ahora se nos ha tenido a los galileos por ineptos y de menguada inteligencia, y hoy los sabios y poderosos judíos nos solicitan a porfía. ¿Qué significa esto?» «Naturalmente», decía Simónides, «la fama del maestro da lustre a los discípulos, y si él es un hombre genial, los que le siguen de cerca tendrán asimismo una buena dosis de inteligencia». A María de Magdalo le ofrecieron joyas, títulos y un matrimonio brillante, pero ella solo respondió: «No se vende lo que ya pertenece al amor». El maestro volvió, la llamó y le dijo con ternura infinita: «No llores por mí, mujer. Llora por quienes se alejan de la luz para abrazar las sombras». Y mientras Judas pedía tiempo, el Cristo seguía amando. Porque la traición nunca nace del odio, sino del alma tibia, que un día deja de elegir la verdad. Correspondencias arqueológicas y tradicionales. Este capítulo encarna la fase previa a la crucifixión de la conciencia crística, donde el conflicto ya no es físico, sino vibracional. El Sanedrín representa al ego institucionalizado que percibe en la luz un peligro, no porque sea mentira, sino porque revela lo que ya no sirve. Las tentaciones veladas simbolizan el ataque más sofisticado al alma. No la violencia, sino la adulación. Cuando el sistema no puede silenciar la verdad con fuerza, intenta corromperla con recompensas. María de Magdalo, frente a la matrona del templo, encarna el arquetipo de la mujer que ha despertado. Su negativa es un acto iniciático. El alma que ya ha conocido la verdad no puede volver atrás. Su afirmación: Él es el único que hace el bien sin pedir nada a cambio,
es el sello vibracional de su lealtad interior. La ausencia de confrontación directa subraya que esta fase del drama crístico no se da en gritos ni multitudes, sino en los salones sutiles de la conciencia, donde cada alma es llamada a elegir entre comodidad o verdad. El Sanedrín del siglo I no era solo un órgano religioso, sino un sistema político y económico entrelazado con el Imperio Romano. Su autoridad dependía de conservar el orden, administrar los tributos religiosos y sostener el culto sacrificial. Las familias sacerdotales más poderosas, como las de Hanán y Caifás, poseían tierras, ganado, redes comerciales y una jerarquía interna que convertía el templo en un centro de poder total. La enseñanza de Yahshua, al desviar a las multitudes del sacrificio ritual hacia la piedad íntima, afectaba directamente la economía del templo. No era solo un profeta molesto, era una amenaza estructural. El espionaje, las proposiciones a los discípulos, los intentos de comprar voluntades y aislar a figuras clave como María, se inscriben en una estrategia real similar a las operaciones de inteligencias actuales. La diferencia es que aquí el objetivo era silenciar la verdad. Y hoy también. Puente con la historia sagrada. Este capítulo dialoga profundamente con el relato bíblico de la traición, pero lo expande. No hubo un solo Judas, hubo muchos intentos de corrupción, algunos sutiles, otros disfrazados de bendición. La figura de Judas se presenta aquí no como un villano instantáneo, sino como un alma indecisa, que ya traiciona al no decir que no. Es el arquetipo del iniciado tibio, del discípulo que, por no cerrar la puerta, permite que entre la sombra. María de Magdalo, en cambio, actúa como la contraparte luminosa. No es que no haya sido tentada, sino que responde desde la libertad vibracional ganada por amor. El Cristo, mientras tanto, no se defiende, solo vuelve, abraza a los suyos y dice: no llores por mí. Llora por los que se alejan de la luz. Esta frase es una clave iniciática. Nos revela que la mayor tristeza del Cristo no es el dolor personal, sino el alma que elige el olvido. Enseñanza final. Este capítulo no busca provocar culpa, sino conciencia. Nos muestra que la traición no siempre llega con gritos y cuchillos. A veces llega con promesas amables, aplausos, cargos, propuestas, y que el alma que ha visto la verdad tiene que decidir siempre. Hoy como entonces, el Cristo sigue siendo una amenaza para el mundo del ego, pero no se puede manipular porque no se vende. ¿Y tú? ¿Sabrás reconocer cuándo te están comprando el alma? Aunque parezca que te están bendiciendo. Porque la luz no necesita defensa, solo necesita lealtad.
Te espero en el próximo capítulo, Bercia, la druidesa. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.